¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de Frente al Plebiscito, un programa que realizamos, ¿cierto?, por las pantallas de Mega Plus y donde quedan 52 días para que los chilenos y chilenas decidan si aprueban o rechazan el texto constitucional que emanó de la Convención Constituyente y que fue entregado al presidente de la República, Gabriel Boric. Les cuento que no solamente los partidos políticos se van a desplegar haciendo campaña, sino que también serán organizaciones sociales las que están desplegadas en las calles, ya sea trabajando por la opción apruebo o rechazo. Son cerca de 600 las organizaciones sociales que ya comenzaron a hacer campaña. La pregunta, ¿cierto?, es quiénes son, cómo están trabajando y realizando ya estas campañas de frente y de cara al plebiscito constitucional. Silvia Córdoba nos cuenta en esta nota. Pasemos a revisar esa información. Yo cuido 24/7. En esta nueva constitución están reconocidos los derechos de las personas dueñas de casa. En franjaciudadana.cl deja tus razones de por qué rechazas. Los movimientos sociales por el apruebo y el rechazo se desplegaron. Asumimos nuestra potencia y deber histórico al ir por esta prueba de salida. ¿Y si empezamos de nuevo? No apruebo. Más de 600 agrupaciones están inscritas en el CERVEL. ¿Qué quieren para el plebiscito? El colectivo Aprueba por Chile reunió a más de 130 entidades. Es el caso de la red Yo Cuido. Nace por la lucha, por la consagración del reconocimiento del trabajo de cuidado que hoy día está en esta nueva constitución. Y somos hijos de la educación pública chilena. Este 4 de septiembre votamos apruebo. Y desde los escenarios salieron a las calles. El grupo chileno Tomo como Rey se unirá a los movimientos sociales. A través de nuestra música poder informar, colaborar también para generar conciencia de lo que significa esta nueva constitución. Mientras que en la otra vereda, el grupo Plan C busca rechazar la eventual nueva constitución. Lograr un acuerdo político ciudadano para que, de alguna forma, en el caso que gane el rechazo, se siga trabajando en una buena y nueva constitución, pero también que se haga cargo de las urgencias sociales. La constitución nos tiene que proteger a todos y proteger a la democracia. Y hasta donde yo veo, eso no está ahí. Personajes reconocidos como el dueño de la fuente alemana, integrante de No Más Víctimas, tienen sus motivos para no avanzar en esta propuesta. Nuestro llamado es a rechazar este texto constitucional, porque consideramos que genera mayor inseguridad y desprotección para las víctimas, a la vez que mayor impunidad para quienes delinquen. También es el caso de Con Mi Plata No, movimiento que presentó una iniciativa popular que fue rechazada por la convención. Queremos que la gente conozca nuestra propuesta en materia de pensiones y vamos a seguir trabajando para que éstas se mejoren, pero con un diagnóstico acertado. Hasta el 1 de septiembre estos movimientos podrán hacer campaña, eso sí, con ciertas restricciones, reglas que serán más estrictas para el gobierno y autoridades públicas que deben ser prescindentes. La Contraloría ya advirtió irregularidades en Cerro Navia, Maipú, Quinta Normal y Cerrillos, municipios que serán sumariados. Es poder facilitar el acceso a todos los ciudadanos y ciudadanas de la propuesta de nueva constitución para que la pueda leer, para que la pueda estudiar y para que pueda formarse su propia opinión. Solo la SECPRES, CEGEGOV, el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección Administrativa de Presidencia pueden informar del proceso que tendrá otras fechas. El 5 de agosto parte la franja electoral. Bien, ahí lo veíamos en la nota preparada por Silvia Córdoba, todas las organizaciones sociales que ya se encuentran desplegadas de cara a este plebiscito constitucional donde los chilenos y chilenas van a decidir si aprueban o rechazan el texto constitucional, una propuesta que, recordemos, fue entregada al presidente de la República, Gabriel Boric, y donde ya están absolutamente desplegados y desplegadas haciendo campaña, no solo los partidos políticos, sino que también la voz de las organizaciones sociales ya están en campaña, ya sea por la opción apruebo o rechazo. Todo esto lo decíamos cuando quedan 52 días para esta vital elección, este plebiscito de salida, donde se escuchará la voz de la ciudadanía en torno a este texto constituyente, que es la propuesta que emanó de la Convención Constitucional. Nosotros hacemos un pequeño alto acá en nuestro programa de Frente al Plebiscito y a la vuelta, al regreso, vamos a estar con una importante e interesante iniciativa
invitada para abordar qué es lo que dice el texto constitucional en relación a los derechos de las niñas, de los niños y también de los adolescentes. Vamos y volvemos con nuestro programa de Frente al Plebiscito. Bien, regresamos a nuestro programa de Frente al Plebiscito cuando quedan solamente 52 días ya para esta elección donde los chilenos y chilenas van a decidir si aprueban o no este texto convencional propuesto por la Convención, y vamos a abordar junto a Consuelo Contreras, fundadora y directora ejecutiva de Corporación Opción, qué es lo que establece este texto constitucional en relación a los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes. ¿Cómo estás, Consuelo? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por la invitación a conversar sobre este tema que es tan importante para el país. Sí, es muy importante porque lo hablábamos antes de esta entrevista con Consuelo. Por primera vez se reconoce los derechos de los niños, niñas y adolescentes en este texto constitucional, algo que no existía en la actual Constitución. Exactamente, no había ni una sola palabra respecto a niños, niñas, niñas y adolescentes en la actual Constitución, pero además en las leyes y en la cultura, los niños, niñas y adolescentes son considerados, ¿cómo decirlo?, objetos preciosos, objetos valiosos, que son objetos de protección, ¿no? A quienes hay que cuidar, proteger, pero no sujetos de derecho. Es decir, no personas a las que tienen derechos y que esos derechos les son propios y deben ejercerlos de manera autónoma, con apoyo de las familias, de los padres, de las comunidades, pero que son sus derechos propios. Y en lo concreto, Consuelo, ¿qué significa que ahora los niños, niñas y adolescentes sean sujetos de derecho? Bueno, el que sean sujetos de derecho es reconocerlos como personas propietarias de los derechos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, eso implica que si uno lo lee a la luz del proyecto de Constitución y a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos, significa que los derechos de los niños son inherentes a ellos, es como el color de la piel o su misma piel, ¿no? Les pertenecen, nadie se los puede quitar y están consagrados así en este proyecto de Constitución, por eso es algo tan importante. Eso le quería preguntar, ¿por qué es tan importante que sean sujetos de derecho y qué es lo que cambia en definitiva en lo concreto, ¿cierto? Porque hoy los niños, las niñas, los adolescentes ni siquiera aparecen nombrados en la actual Constitución. Y en lo concreto, ¿qué va a significar este cambio, por supuesto, si es que se aprueba este texto constitucional? Bueno, esto va a significar que el Estado va a tener que organizar su acción y está obligado a organizar su acción para poder cumplir con los derechos de los niños que están consagrados en este proyecto de Constitución. Y eso significa que va a tener que organizar su acción para todo lo que significan derechos económicos, sociales y culturales, es decir, educación, salud, vivienda, que tiendan al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Además, el artículo es bastante extenso, el artículo que está referido a niñez en la Constitución, y también señala, reconoce el derecho de los niños a ser escuchados, es decir, que las autoridades, los padres, la comunidad escuchen la opinión de los niños y la tomen en cuenta en el momento de tomar decisiones, como señala la Convención sobre Derechos del Niño. No significa que hay que hacer lo que los niños quieran, sino que escuchar y entender qué es lo que quieren y por lo tanto tomar decisiones considerando ese interés. También reconoce la autonomía progresiva, que es un tema muy debatido, ¿ya? La autonomía progresiva es... ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los niños, en la medida que se van desarrollando, van teniendo las capacidades para poder ejercer sus derechos de manera autónoma, solos, ¿ya? Y eso es parte del desarrollo del niño. Un niño aprende a caminar, ¿no?
Y esa es parte de su desarrollo. Por lo tanto, los niños pueden ir ejerciendo sus derechos. Al principio, los padres tienen que ayudar, la familia tiene que ayudar a que ejerza sus derechos, pero después el mismo niño o niña puede ir ejerciendo y puede ir exigiendo que se le respete ese derecho. ¿Y el Estado debe ser garante de que se respeten esos derechos? El Estado debe ser garante de que se respeten esos derechos. Normalmente se entiende que esta autonomía progresiva está ligada a que los niños no obedezcan la autoridad de los padres, ¿ya? ¿Y no es así? No es así. Lo que se pide aquí es que los padres actúen en la protección de los niños en función de su responsabilidad, con una acción cariñosa, amorosa. Voy a poner un ejemplo bien concreto. ¿Ya? Cuando un niño quiere meter los dedos en el enchufe. Los papás le dicen que no lo haga. Los papás le dicen que no lo hagan. Pero ¿qué es lo adecuado a hacer? Porque el niño está gateando, está aprendiendo a gatear, está aprendiendo a caminar. Poner alguna protección para que ellos no lo... Exactamente. Tapar el enchufe, pero no impedirle que camine, ¿no? Que sería como impedir su desarrollo integral, su autonomía progresiva. Por lo tanto, eso lo mantiene, lo respeta este proyecto de Constitución. Lo otro importante es que señala que el Estado tiene un deber prioritario en erradicar la violencia hacia los niños, todo tipo de violencia, violencia física, violencia psicológica, abuso, explotación sexual, negligencia. Y eso significa que va a tener que generar políticas públicas que terminen con la violencia hacia los niños. ¿Ya? Los datos nos indican que al menos el 70% de los niños chilenos y las niñas chilenas viven de violencia, sufren violencia psicológica. Y eso es un número súper altísimo. Un 25% violencia física grave. En la Corporación Opción llevamos trabajando más de 30 años en materia de derechos de los niños y hemos trabajado mucho el abuso sexual. Nosotros en los estudios que hemos hecho calculamos que entre un 7 y un 10% de niños, niñas y adolescentes viven situaciones de abuso sexual. ¿Y la mayoría, Consuelo, son de familiares estos abusos? La mayoría, sí, efectivamente son de familiares. Incluso el padre tiene un rol muy importante en eso. Mayoritariamente son niñas, por lo tanto ahí también hay una variable de género. Esas prácticas de violencia física, de abuso sexual, es una pandemia y el Estado debe actuar en contra de esa violencia y debe generar políticas y programas para prevenir esa violencia y para sancionar esa violencia y para generar la oferta programática necesaria para reparar, restituir derechos de los niños que han vivido estas situaciones de violencia. ¿Violencia de quién? De la familia, de la comunidad, del propio Estado. Ahora, Consuelo, claro, eso es muy importante porque lamentablemente ha crecido esta cifra de niños, niñas abusadas, ¿cierto? Y te quería preguntar finalmente, claro, la Constitución es un paraguas para las leyes. Esto significa que esté consagrado en este texto constitucional el derecho de niños, niñas y adolescentes de que tiene que haber, primero, políticas públicas en relación a garantizar los derechos de los niños y también leyes, ¿no? Exacto, exacto. Esto, como bien dices tú, es un paraguas, ¿no? Este es un acuerdo, el acuerdo de todos quienes vivimos en este país para decir, así vamos a organizar nuestra vida de aquí para adelante, ¿ya? Y lo que señala es consagra ciertos derechos de los niños y ahora viene después la tarea de que el Estado organice su acción a través de políticas públicas, oferta programática, nuevas leyes que permitan que esto se haga realidad. ¿Cuándo? En una cantidad de años determinada, porque no vamos a terminar con la violencia de un día para otro, no vamos a terminar con la consideración del niño como un objeto y no como un sujeto de derecho de un día para otro. Esto requiere cambios culturales profundos, cambios legales y cambios de política. Ahora, Consuelo, hay un hecho bastante polémico, por así decirlo, que fue resaltado por diferentes organizaciones también, que tiene que ver con el derecho a voto que tienen los adolescentes de 16 y 17 años, un voto voluntario. Ellos van a poder votar, si es que así lo deseen, en los diferentes procesos eleccionarios de nuestro país. ¿Qué te parece a ti ese artículo?
A mí me parece bien en el sentido de que el aprender a convivir en una sociedad democrática es clave para el futuro del país y de cualquier nación, ¿no? Por lo tanto, el que se consagre el derecho a voto de los adolescentes que han tenido un rol destacado en la política chilena. O sea, hoy día tenemos movilizaciones, tenemos un grupo de estudiantes que los conocimos como estudiantes hoy día en el gobierno, ¿no? Entonces nosotros queremos que quienes van a acceder a los cargos de poder tengan la mayor y mejor formación. El que los niños, que los adolescentes tengan derecho a voto va a significar que el Estado va a tener que organizar la acción educativa generando programas de educación cívica, cosa que se terminó, ¿ya? Sí. Yo en el colegio aprendí cosas que aprendí a votar, me estudié la Carta de Naciones Unidas. Bueno, había una asignatura que se llamaba Educación Cívica, yo también, también estudié. Exacto, y que hoy día no existe. Vemos que hay altos niveles de abstención y la gente tiene derecho a elegir a sus gobernantes y por lo tanto el voto es un derecho pero también es una obligación ciudadana. ¿Y por qué crees tú que finalmente este artículo generó polémica? Porque no todos se quedaron conformes con respecto a que los adolescentes de 16 o 17 años pudiesen votar. Yo creo que ¿Por qué esa reticencia? Yo creo que es la reticencia pensando que los adolescentes no tienen la formación y ni tienen la madurez para tomar una decisión de este tipo. Pero yo creo que lo han demostrado durante los últimos años y lo han demostrado siempre. En realidad, en los adolescentes, una de las características principales de la adolescencia es iniciar el desarrollo del pensamiento político, ¿no? Más crítico, ¿cierto? Más crítico, claro, y cuando la política deje, yo espero que en algún minuto deje de estar tan desvirtuada y se asuma que la política es buena para el país, que la participación política de las personas lleva consigo la legítima vocación de poder, que no es mala, que no es corrupta, que tiene que ver con tener poder para cambiar las cosas, para mejorar las cosas, ¿no? Los adolescentes van a empezar a interesarse por la política y por lo tanto van a ir experimentando de manera tal que cuando les llegue el momento de que asuman cargos de importancia ya van a tener una formación. Vamos a tener una sociedad más democrática, más responsable con la democracia, que tanto nos ha costado construir y recuperar, ¿no? Yo creo que ese es un deber de todas y todos, incluidos los adolescentes. Sí, lo que pasa es que uno analizando, digamos, el momento social de nuestro país, uno ve que hay una desafección de los adolescentes con la política, pero hay otro grupo que tú lo decías claramente, Consuelo, ha sido parte de todos los movimientos sociales que han generado cambios en nuestro país. Recordemos, sin más, la Revolución Pingüina. Exacto. Por ejemplo, que eran estudiantes de 15 años, 14 años y que generaron todo un movimiento. Posteriormente el movimiento estudiantil con las personas que ahora están en cargos de poder. Vemos a la exministra Camila Vallejo, el propio presidente de la República, Gabriel Boric, Giorgio Jackson también, ministro ahora de la SECPRES. Es importante finalmente lo que puedan decir los jóvenes. Es muy importante. También está el movimiento feminista. Cuando uno vio a las adolescentes en la calle, ¿no? Exigiendo sus derechos, exigiendo el fin de la violencia machista, que nosotras somos mujeres y sabemos lo que eso significa, porque todas, aunque sean desde la más privilegiada hasta la persona con menos oportunidad, hasta la mujer con menos oportunidades, ha vivido violencia machista en el transporte público, el acoso, ¿no? Eso ha aumentado lamentablemente, el acoso hacia las mujeres. Exacto. Entonces, yo creo que las adolescentes han jugado un rol muy importante en develar esto, ¿no? En empoderarse, denunciar, ¿no? Yo vi cerca de mi casa alumnas de un colegio particular haciendo el baile de las tesis en la puerta del colegio. Yo jamás me esperé, yo vivo en la comuna de Ñuñoa, es una comuna de clase media, y las chiquillas ahí en la puerta del colegio haciéndolo, apropiándose de esa manifestación en contra de la violencia machista. Es una voz que hay que escuchar. Absolutamente. ¿Y esa voz está, dices tú, en el texto constitucional propuesto por la Convención? Esa voz está.
esa voz está, porque cuando se dice que hay que escuchar a los adolescentes, que los niños, niñas y adolescentes deben ejercer su derecho a ser escuchados, ¿no? Eso está en el artículo 26 de la Constitución, por lo tanto es muy importante. Ahora tú, en relación a todo el trabajo que se realizó en la Convención Constitucional, ustedes como fundación colaboraron con algunas ideas, entregaron insumos, información, ¿cómo fue ese proceso? Sí, nosotros tuvimos dos procesos. Ya. Por una parte, generamos todo un programa a través de un sitio web que se llama Tu Voz Importa, ¿ya? Donde niñas y adolescentes fueron poniendo ahí las ideas de la Constitución que a ellos les gustaría tener, y también algunos convencionales constituyentes grabaron videos para los niños y niñas haciéndoles preguntas. También ahí habían pequeños videos de abogados constitucionalistas que nos contaron que muchos profesores usaron esta página como para hacer educación cívica. Una vez que terminó el proceso de que los chicos y chicas pusieran todas sus ideas, ellos fueron a la convención, un grupo de ellos fue a la Convención Constitucional y expusieron ahí ante los constituyentes sus propuestas. Eso es muy importante. Fueron los primeros niños, niñas y adolescentes que fueron escuchados. Habían niños de todo el país que pusieron sus ideas ahí, fueron escuchados. ¿Y cuál era la idea que tenían ellos de esta Constitución? O lo que pedían, lo que solicitaban, sus anhelos. Una de las ideas más fuertes fue el fin a la violencia. Esa era una de las cuestiones que sonó de Arica a Punta Arenas, ¿no? Por lo que ese es un sentimiento muy fuerte. Y lo otro es que se los considerara como sujetos de derecho, que se reconociera que son personas con derechos, que no son el apéndice de la familia o el apéndice de los padres, ¿no? Esas son las cosas y por lo tanto rescataban ahí su derecho a participación. Y por otra parte, nosotros hicimos una propuesta de artículo en relación a niños, niñas y adolescentes, que a nosotros nos importaban 3 temas. El reconocimiento de los niños como sujetos de derecho. Que eso está en el texto constitucional. Que la Constitución garantizara la existencia de derechos económicos, sociales y culturales, que para nosotros eso es clave para evitar los problemas que hoy día sufren niños, niñas y adolescentes, que también está, y el fin a la violencia, que también está. Por lo tanto, estamos muy contentos. Muy contentos, porque los tres ejes, y ese fue un trabajo. En Opción trabajan aproximadamente 1000 profesionales, trabajadoras sociales, psicólogos, abogados, sociólogos, que hacen atención directa a niños que han sufrido situaciones graves de violencia. Y a través de ellos hicimos un trabajo de recoger cuáles eran los elementos que desde el territorio, desde el trabajo en terreno, se consideraba que eran los más importantes para que algún día Opción desaparezca. Ese es nuestro sueño, ¿no? Trabajar para que algún día no seamos necesarios, ¿ya? Y estos 3 elementos que se rescataron desde el trabajo territorial están en el artículo. O sea, ustedes quedaron contentos, conformes con el trabajo realizado, también entregaron estos insumos, y estos 3 ejes están en el texto constitucional. Están, y están, para mi gusto, mejorados y reforzados. Ya, y ahora con respecto a la no discriminación, ¿eso también es posible plasmarlo en el texto constitucional? Bueno, el texto constitucional establece la no discriminación efectiva, ¿ya? Por lo tanto, eso es muy importante y está, ¿no? Y para nosotros eso también es muy importante en relación no solo a niñas y niños, sino también a los niñes. Nosotros trabajamos también, llegan a nuestros programas niños y niñas de la diversidad sexual y de las disidencias sexuales, y la verdad es que las experiencias que ellos tienen de violencia son altísimas. Es traumático. ¿No? de discriminación. Y eso se puede dar también en sus propios colegios, en establecimientos educacionales, la familia incluso. Exactamente, en los colegios, en las familias. Recién salió una noticia de El Móvil, esta organización que trabaja con diversidad y disidencias sexuales, respecto de una violación por parte de un adolescente a un niño transexual.
¿no? Y eso es brutal. Eso no puede ocurrir, no puede ocurrir, ¿no? Es un adolescente, aparte, abusando de otra niño, persona, claro, de un par. De un par. Y eso tiene que ver con lo arraigado que está la cultura machista, ¿no? Entonces, yo he conversado con organizaciones de mujeres lesbianas que me dicen que en este país ocurre la violación correctiva por parte de familiares. Cuando hay una chica, una niña, una adolescente que es lesbiana, es abusada sexualmente por los mismos familiares con el fin de corregirla. Entonces son cuestiones que de una violencia brutal que uno no se imagina que existe y por lo tanto tenemos que poner fin a la discriminación en todo sentido, con las disidencias y diversidades sexuales, con nuestros pueblos indígenas, con los migrantes, tenemos que vivir, tenemos que entender que la diversidad es una de las principales riquezas de nuestro pueblo. Y aprender es una virtud, no es un error. Exacto, y tenemos que aprender y a vivir y a convivir con esa riqueza que nos hace tener una mirada mucho más amplia. Oye, ¿no? Consuelo, y a modo de balance, ¿se ha avanzado de igual forma en garantizar los derechos a los niños, niñas y adolescentes en el país si uno, por ejemplo, lo compara hace 10 años atrás? Yo creo que sí, que se ha avanzado, pero un avance mucho más lento del que nosotros quisiéramos. De hecho, claro, si uno cuenta incluso los últimos 30 años hay avance. Hay que pensar que en el año 90 existían los hijos legítimos, ilegítimos y naturales, ¿no? Y eso se cambió en los 90, que uno dice a fines del siglo XX es impensable. Han habido avances, pero nos queda muchísimo camino por recorrer. Salud de calidad para los niños y niñas, educación de calidad para niños y niñas sin discriminación, viviendas seguras, barrios seguros, ¿no? El respeto a su dignidad, a su integridad, esos son tremendas deudas que nos quedan todavía por construir. ¿Y eso se podría comenzar a avanzar con más fuerza si es que se aprueba el texto constitucional, crees tú? No me cabe la menor duda porque por lo que he visto de esta Constitución, el eje central donde dicen que el Estado, el objetivo central del Estado es el cumplimiento y la protección de los derechos humanos. Y todo esto que estamos hablando tiene que ver con la protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y de todos quienes habitan este territorio. Por lo tanto, el mandato hacia el Estado que está aquí es mucho más claro que el que está en la Constitución del 80. Ahora, considerando de que está por lo menos ya nombrados los niños, niñas y adolescentes, esto no existía y no existe en la actual Constitución. Exactamente. O sea, eso ya es un gran cambio. Ese es un tremendo avance que nos genera, nos pavimenta el camino para empezar a construir. Perfecto. Bueno, te queremos agradecer, Consuelo, que hayas estado con nosotros hablando de este tema tan fundamental sobre qué es lo que aborda el nuevo texto constitucional en relación a los niños, a las niñas, a los adolescentes, algo que también importa, por supuesto, a muchos padres y donde, bueno, vamos a quedar ahí cierto pendiente de si se aprueba o no el texto. Sabemos que hay un plebiscito, los chilenos y chilenas deben decidir finalmente si es que aprueban o van a rechazar esta propuesta que emanó de la Convención Constitucional. Gracias, Consuelo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Te queremos dejar invitada a ti y a todos ustedes en el día de hoy, porque todos los jueves va nuestro programa 100 Indecisos, donde se abordan diferentes temáticas de este texto constitucional y hoy vamos a ver el tema de las pensiones, así que están todos invitados a informarse en nuestro programa 100 Indecisos, por supuesto por las pantallas de Mega, después de la teleserie Amar Profundo, así que no se lo pierdan. Gracias, Consuelo. Gracias. Y nos vemos. Que estén bien. Muy buenas tardes.